si se oye allá atrás. Bueno, allá está Omar. Vamos a comenzar por lo último que se planteó acá. El objetivo central, ustedes lo tienen aquí en la primera lámina, intenta hacer una síntesis, un balance del plan de la patria. Yo voy a hacer rápidamente un recorrido por 11 láminas, muy rápidamente, ¿verdad? Al estilo flash, ¿verdad? Y voy a saltar algunos aspectos, no solamente por la brevedad del tiempo y el respeto al tiempo, sí, sino porque hay algunos elementos que Lermi ya tocó, ¿verdad? Como él lo dijo, si llega un momento en que nosotros tenemos que filosofar, filosofamos. Cuando él habla allí de epistemología, ese plan está construido sobre una base epistemológica, querrámoslo o no. Es decir, no habrá revolución sin plan revolucionario. Aquí no habrá revolución si este plan de la patria no ayuda a romper la contradicción fundamental entre la anarquía de la producción social y la planificación en la escala de la empresa. Es una contradicción del capital. Tampoco puede haber revolución si aquí no hay una ruptura de la contradicción esencial entre el capital y el trabajo. Lo vamos a ver ahí. Y eso se llama lógica del capital. Si ustedes leen y releen tanto el proyecto como el plan, se van a encontrar como un marco epistemológico, quieras o no. Aquí no se puede trabajar sin categoría. Aquí no se puede trabajar sin el conocimiento de la realidad. Y eso fue lo que esencialmente hizo Marx cuando descubrió la lógica del capital. Ahí todo lo que está montado allí sobre la lógica del capital es marxista. Y vamos a intentar demostrarlo esta tarde aquí, o esta mañana, pues si nos llega la tarde, bueno, espero que me acompañen. Pues. Entonces yo te voy a agradecer que hagas un paneo, un paseo de las 11 láminas que están allí. La primera es el plan general, estamos en el objetivo 3, ¿verdad? La segunda es nada más y nada menos que las raíces históricas, epistemológicas, metodológicas, ¿verdad? Y de contenido del plan de la patria, que culmina con la idea central a la cual vamos a volver después, la idea central que está allá. Sí, la famosa frase del presidente, sigamos llamando así, de por ahora, y la segunda frase, ¿verdad?, de volver, y la tercera frase es esta que vamos a manejar hoy. No nos llamemos a engaño. No nos llamemos a engaño. La formación social que domina en Venezuela es la formación social capitalista. Y lo que sigue por debajo es lo que nosotros vamos a trabajar hoy. Entonces, pásala, porque ahí caemos a un elemento esencial, que es precisamente lo que tocó Lermi por encima, que se llama epistemología. Allí lo que hay es un simple listado de categorías. Esa es la lámina 3, listado de categorías. Si ustedes agarran ese listado de categorías y se lo proyectan al plan de la patria, van a encontrar ahí el marco teórico, que va desde el socialismo, que es el eje que transversaliza todo el plan. Si hay un eje transversal en el plan, es el socialismo, que sea el objetivo histórico número 2. Pero al final nos encontramos con la idea central, que es la formación económico-social. De alguna manera nosotros tenemos que detenernos en algunas de esas categorías para poder explicar y entender mejor, hacer más fluido ese plan. Entonces, la lámina 4, nada más y nada menos que nos coloca en la obligación de introducirnos en algunos elementos de la planificación. Yo voy a hacer algunas consideraciones, incluso de carácter militar. Hay una lámina para eso, porque este objetivo toca un objetivo nacional, que es la potencia militar.
En la potencia militar me voy a referir particularmente a la planificación estratégica, situacional, en operaciones concretas. Es decir, es un ejemplo concreto de esta planificación. Pero la planificación es un requisito, es decir, es un prerequisito, es un requisito y es un elemento de trabajo constante. Sin planificación social no hay manera, ¿verdad?, de avanzar, de adelantar, porque todo se nos transforma en gasto social, si no planificamos. Es decir, estaremos en consonancia siempre con la anarquía de la producción social. Entonces, la lámina, la 5, nos introduce directamente en lo que es el objetivo que íbamos a tratar hoy. No se preocupen si nosotros no manejamos de manera exhaustiva el objetivo, porque allí lo tenemos, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo, con la parte 1, de las líneas generales que están contenidas allí como objetivos específicos, ¿verdad?, que tienen que ver con Venezuela como potencia energética. O sea, esa es una realidad que es ineludible. Y en consonancia con esto y con lo que venimos planteando, la lámina que sigue nos coloca en la obligación de, nuevamente, establecer una línea epistemológica de lo que está contenido en ese objetivo. Esta línea epistemológica yo la he llamado, bueno, yo estoy tomando aquí un elemento, una palabra pronunciada por Lermi, ¿verdad? Pero eso puede entenderse como un marco teórico. También se puede llamar taxonomía. Eso es una taxonomía. Es decir, ¿qué es una taxonomía? Es un listado de categorías que tienen alguna relación entre sí. Eso es todo, ¿verdad? Así que mucha gente se asusta con esta palabra taxonomía. Más adelante vamos a encontrar una lámina que específicamente trata sobre la taxonomía territorial. En esa taxonomía territorial hay una síntesis, porque ese programa tiene mucha síntesis. Es decir, es un programa demasiado rico para despacharlo ni en un diplomado, ni en una especialización. Sí, ese es el programa de la patria, pues. Es el manual de vida de nosotros, ¿verdad?, para manejarlo, ¿verdad? La lámina que sigue nos enfrenta con el problema de los procesos formativos integrales en la fábrica. Es decir, es una cuestión específica de lo que Lermi ha venido planteando de manera general. En el plan de la patria aparece vamos a decir, la necesidad de establecer en la fábrica una escuela. Y lo llaman así, la escuela en la fábrica. ¿Ok? Pasemos a la otra. Allí tenemos lo que le vengo diciendo de la taxonomía territorial. Esa taxonomía territorial la vamos a examinar en detalle, porque es una síntesis prácticamente de casi todo ese objetivo. La siguiente es nada más y nada menos que lo referido a la necesidad de fortalecer el poderío militar. Sin embargo, yo tomé de allí, de ese plan, los elementos educativos, porque mucha gente desconoce que en la nueva doctrina militar están contenidos los elementos históricos, los elementos metodológicos, los elementos de planificación y los elementos de una praxis que nada más y nada menos, fíjense ustedes nada más un detalle, bueno, guerra popular prolongada y asimétrica. En el fondo lo que está planteando Lermi ahorita es esa realidad. Y esa es una realidad que está planificada, estudiada dentro de lo que se llama la nueva doctrina militar bolivariana, que se establece sobre 3 grandes objetivos que esbozó el Libertador, ¿verdad?, y se completa con los postulados que nosotros vamos a encontrar en el pensamiento integral, ¿verdad?, del presidente Chávez. Las láminas que siguen, están dedicadas a los aspectos educativos. Yo simplemente lo que hice fue tomar, como tú decías,
que en alguna manera las universidades, los colegios privados, públicos, tienen que someterse a la ley. Entonces, ahí hay un resumen en esas láminas de 3 artículos, simplemente 3 artículos de la Ley de Educación, de la Ley Orgánica de Educación, que tienen que someterse al Plan de la Patria. Es decir, a los elementos metodológicos que vienen señalados ahí, desde el estado docente hasta la última lámina. Los fines de la educación. Debajo, artículos 5 y 15 de la Ley de Educación. Bien, ahora vamos atrás, ahora vamos a comenzar. Entonces, más o menos ustedes saben de qué tratamos hoy, ¿verdad? Yo en realidad traía mucho más materiales y tal vez si en el espacio de preguntas-respuestas haga alusión a lo que yo he venido trabajando últimamente, que es el mejoramiento del Plan de la Patria y la actualización. Pero esto tiene que ser una tarea de todos nosotros. O sea, la actualización en cuanto a los avances que se vienen efectuando en el plan, la actualización de cifras que aparecen, por ejemplo, en la prensa, y eso hay que irlo recortando, la planta o fábrica que se instaló, hasta dónde llegó. Si nosotros tenemos que hacer un seguimiento a ese plan y ver lo que se ha terminado y acudir a los organismos, pedir a los organismos cuentas, a ver qué se ha hecho sobre ese plan, que eso no es un plan aislado. Ese plan viene desde el Plan Bolívar 2000. Ese plan viene desde que se ganaron las elecciones aquí en el 98. Que puede ser nuestro comienzo. Vamos a poner la lámina. Bueno, esa, sí, esa es efectivamente. Fíjense ustedes, el comandante Chávez en Yare plantea la agenda alternativa bolivariana. De ahí sale el libro azul. Vamos a hacer un rápido conteo porque estas son fuentes que alimentan el Plan de la Patria. En la campaña electoral del 98 lanza el proyecto de transición. Todavía hasta este momento no hay una definición concreta sobre el socialismo. Esperemos que eso es más tarde. En el discurso de toma de posesión en el 99 trae un proyecto de desarrollo integral para Venezuela con la siguiente idea central: una transformación, proyecto transformador en transición, idea que se mantuvo hasta hoy. Y él habla en ese discurso de un proyecto bandera que es arroz, palma africana, azúcar y pesquero. Esos son los proyectos que él señala en el discurso. Pero dice algo muy importante que me hizo recordar cuando Lermi estaba hablando del maestro Simón Rodríguez, ¿verdad? Y vamos a leerlo. Tenemos que volver a los campos, pero de verdad. Yo estaré al frente de esos proyectos. El maestro Simón Rodríguez decía que aquí tenemos que hacer una revolución y que hay que comenzarla por los campos. Y toda la obra de Marx comienza con trabajos campesinos. No es cierto que Marx está metido dentro de un modelo obrerista, sino que se vio obligado, porque él vivía en el campo también, ¿verdad?, a trabajar sobre lo que en ese momento se llamó las expropiaciones de los campesinos en el Valle del Mosela. Eso lo dice en el prólogo a la crítica de la economía política, siendo un abogado pichón. Tal vez lo refiramos más tarde. Entonces, entrando ya de lleno en la idea central, ¿verdad?, en la propuesta para la gestión bolivariana socialista 2013-2019, del 11 de junio de 2012, aparece la idea central de todos estos materiales. Sobre esta idea central vamos a trabajar en lo que nos queda de tiempo y vamos a leerla. No nos llamemos a engaño. La formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente,
El socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo. Direccionarlo. Pueden subrayar direccionarlo, pues es una de las líneas de trabajo de la planificación. Sin dirección no hay, el plan se cae. Direccionarlo hacia una radical supresión de la lógica del capital, que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Entonces se destacan a continuación hacia una supresión radical de la lógica del capital. Y luego entonces viene segundo plan socialista y gran objetivo histórico. Ahora, ¿qué significa una supresión radical de la lógica del capital? Ayúdame aquí. Supresión radical de la lógica del capital. ¿Tú me vas a explicar cuál es la lógica del capital? Efectivamente, las relaciones propias de explotación que presenta el modelo capitalista, pues me imagino que la cosa va por ahí. En cuanto a quiénes son los dueños de los medios de producción, en cuanto a cómo se produce precisamente esa relación del trabajador con esos medios, el beneficio de ese trabajo y indudablemente hacia dónde va dirigido la ganancia, digamos en términos de dinero, efectivamente que no es hacia el beneficio colectivo, pues. Ahora, yo creo que ir hacia la supresión de la lógica del capital implica precisamente producir aquellas nuevas relaciones que nos permitan a nosotros hablar en términos de beneficio colectivo, de cambio estructural de las condiciones materiales que nos den otra forma de entender el mundo y de vivir en el país. Esa es mi posición. ¿Y la lógica? Pero la palabra lógica, ¿qué implica? Un camino, o sea, punto 1, punto 2, punto 3, me imagino que debe ser eso, ¿no? Pero dirigido a qué? Precisamente las relaciones que se expresan dentro de lo que es la producción capitalista, pues. Perfecto. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuál es la arquitectura de esa lógica del capital. Porque ustedes se encuentran allí en el plan, y muchas veces se habla de no solamente la supresión de la lógica del capital, sino de la lógica del capital y de los metabolismos. Esa es otra palabra clave. Lógica y metabolismos. Es decir, que el capital tiene una lógica central, una arquitectura epistemológica, y tiene las maneras en que se manifiesta en la praxis, y eso se llama metabolismo. Ejemplo, el dinero es una forma metabólica del capital. O sea, hay miles de formas metabólicas. La última forma metabólica más desarrollada que define globalmente el planeta se llama la financiarización, o el mundo de las finanzas, o la esfera de las finanzas. La finanza es una forma metabólica de reproducción del capital. Ahora, hay que volver un poco atrás, porque esta lógica, por eso enfatizo la palabra lógica. La palabra lógica implica una metodología. Dentro de nuestro pensamiento, ¿sí? Nosotros hemos sido educados dentro de un pensamiento racional, occidental, ¿verdad?, que nos impone una lógica, que incluso lo que usted está escribiendo ahorita tiene que mantener una lógica formal de sujeto, verbo y predicado en una oración, necesariamente, dentro de ese racionalismo. Bueno, el primer mérito de Marx es romper con esa lógica, y por eso saludo aquí que alguien dijo que Marx no era eurocentrista, porque rompe con el eurocentrismo. Es decir, la lógica dialéctica rompe con la lógica racional, y la lógica racional es la lógica positivista que imprime el capital. Eso que tú hablabas de la linealidad, un solo callejón, el pensamiento único, ¿verdad? La arquitectura, la lógica del capital estudiada por Marx está hecha sobre la base del descubrimiento de las contradicciones que el capital tiene. Y la contradicción fundamental, aquí se acaba de decir, en su expresión social.
que es la lucha de clase. Pero Marx no estudia el capital a partir de la lucha de clase. Estudia el capital comenzando por la forma predominante en la producción social. Y eso tiene un nombre que es sencillo, se llama mercancía. Pero la mercancía no es una producción de un bolígrafo. La mercancía es una relación social de producción que está oculta. Detrás del bolígrafo se oculta una relación social. O sea, allí está la lógica de las contradicciones. Desde la sección número 1, que se llama mercancía en el capital, me voy a detener un poco aquí. Esta es la lógica del capital. Y precisamente la lógica del capital, la lógica del capitalismo, ¿verdad? Y es la lógica del capitalismo. La mercancía, dentro de ese vaivén y ese tropel, porque así comienza el capital, la sociedad capitalista es un tropel de producción de mercancía. Vamos a estudiar sus contradicciones. Y la primera contradicción que encuentra es la de valor de uso y valor de cambio. Es decir, que para que este bolígrafo sea mercancía, tiene que dejar de ser valor de uso y transformarse en valor de cambio. Porque si no, sencillamente, ¿verdad?, se produce el bolígrafo y se consume. Y la relación es muy directa y muy sencilla, es una relación de producción-consumo, producción-consumo. Y eso no es capitalismo. Eso no es mercancía. Entonces, la primera revolución que nosotros tenemos que hacer es reducir el valor de cambio a valor de uso, de acuerdo con las necesidades. Ahí está planteada una primera revolución, que no la toca allí porque sencillamente está haciendo un análisis formal, dialéctico, contradictorio, de las contradicciones entre el valor de uso y el valor de cambio, para establecer como resultado de esa contradicción una transformación de ese valor de uso en valor de cambio cada vez más llevado hacia el dinero, hacia la forma dineraria transformada en capital. Ahora, ¿cómo hacemos para que el dinero se transforme en capital? Marx se detiene a estudiar que dentro del proceso de la producción que es social, fíjense tres términos: proceso, producción social, y vamos a agregar algo más aunque se pueda complicar, pues no importa, históricamente determinado. Proceso, producción social, históricamente determinado. Esto quiere decir que el capital no siempre existió, que el dinero no implica capital. Se necesitan unas condiciones para que el dinero se transforme en capital. Estas condiciones parten nada más y nada menos que de la contradicción fundamental que se establece entre el capital y el trabajo. Es decir, el trabajo es la única mercancía porque se paga, entre comillas, por cierto valor que se llama salario. Bueno, entre paréntesis, el salario es una forma metabólica del capital. Ojalá pudiéramos nosotros detenernos nada más que en esta relación social de producción, porque es la dominante en la formación social venezolana. Ojalá, pues esto tiene muchos problemas, ¿verdad? Esto lo estudia Marx en la sección 6 del Capital. Pero veamos cómo se transforma el dinero en capital. Es la sección 2. Él dice que eso se transforma porque en el proceso de la producción social se enfrenta el capitalista, que ya es dueño de los medios de producción, de lo cual se ha separado al obrero. Es decir, el obrero no puede ir a un proceso de producción mientras tenga un conuco, una fábrica, tiene que ser despojado de esos medios. Y ahí es donde viene la historia de los procesos de acumulación, de los procesos de colonización, de la violencia, en una palabra como lo estudió una vez Proudhon, pues decía que bueno, todo era la violencia. Dice, no, vamos a estudiar las contradicciones. Una vez que se ha establecido, ¿verdad?, en el proceso de trabajo este bendito contrato entre el obrero y el capitalista, se produce lo que se llama la mercancía que va al cambio. Pero esa mercancía va al cambio una vez que se produce por el trabajo. Es decir, el valor que tiene la mercancía reside en el trabajo.
Por eso la teoría de Marx es la teoría del valor trabajo. Pero esto no lo inventó Marx ni lo creó Marx. Esto es economía clásica, economía política clásica, que desde los preclásicos se viene hablando de que el trabajo es la fuente de la riqueza. El trabajo es la fuente de la riqueza. Y un señor llamado Adam Smith, en un libro que escribió sobre el origen de la riqueza, dice que el trabajo es la fuente de la riqueza. Pero que a cada quien le corresponde, como yo decía, a cada quien le corresponde en su compartimiento su función. El Estado le corresponde la función de recoger los impuestos, de establecer la policía, el orden, ¿verdad? Y mantener la legitimidad del sistema que está abajo. O sea, hasta ahí Adam Smith. Ahora, ¿qué hace Marx? Bueno, nada más y nada menos que descubre que en ese proceso de trabajo existe un trabajo que no es retribuido, que no es pagado, que él llamó plusvalía. Ahora, ¿dónde está la contradicción en el fondo? En el fondo está en que el obrero produce con un tiempo de trabajo necesario. Es decir, el gran valor de Marx aquí introduce la noción tiempo, la noción histórica, la noción lógica de tiempo, que después lo va a estudiar detalladamente en las jornadas de trabajo. Trabajo a destajo, trabajo por pieza, trabajo por tiempo, grandes jornadas, ¿verdad? Digo grandes jornadas porque si el obrero trabaja 18, 20 horas, 16 o 12 horas, eso es plusvalía absoluta, se está acumulando. Mientras el obrero produce una mercancía con un tiempo de trabajo necesario, el resto del tiempo, que se mide en horas, no es retribuido. Es decir, que el capitalista se está apropiando de una plusvalía, de un trabajo más allá del trabajo necesario para la producción de la mercancía. Eso es lo que Marx está estudiando ahí. Y se produce una contradicción evidente y clarita. Se reduce el tiempo de trabajo necesario en la medida en que usted introduzca un elemento mecánico productivo. Entonces hay fases en la producción. Las fases en la producción están la maquinaria, la manufactura y la gran industria. La gran industria es la gran productora de reproducción de plusvalía. Entonces, contradicción. Mientras se reduce el tiempo de trabajo necesario, aumenta la plusvalía. Y esa es una constante hasta el sol de hoy. Y eso es lo que se llama, en la medida en que se va acumulando y se va reproduciendo, porque el capital se reproduce en el circuito de la circulación, del cambio. Esa acumulación y sobreacumulación es lo que produce la sobreexplotación del trabajo. ¿Por qué una sobreexplotación? Sencillamente porque usted aumenta la plusvalía y usted mantiene los salarios congelados. ¿Y cómo se llama el salario congelado? Hasta ahorita. Es uno de los debates que tenemos que plantearnos. Se llama salario mínimo. ¿Por qué se llama salario mínimo? Porque es el mínimo indispensable para que nos reproduzcamos. O sea que tiene pocas posibilidades de ser excedente. Por eso la lucha todavía se plantea, no me quiero disgregar, ¿verdad? Todavía la lucha se plantea en este momento alrededor del salario mínimo. Entonces, salario es un metabolismo y salario mínimo no es un metabolismo, es una aberración, es lo que él llama una irracionalidad. Marx define el salario como una relación, ¿verdad?, irracional, con la cual se esconde el valor de la mercancía. O sea, es una trampa, pues. Es una trampa ideológica. Es una ideología. Pero las formas ideológicas, las formas de conciencia, se van produciendo desde el momento que usted comienza a leer el capital, en la mercancía. Porque el capital, en esa primera sección que se llama mercancía, termina cuando Marx examina que esta mercancía es una relación social de producción que se mueve. Él pone el ejemplo de la mesa, con unas patas, y pone a la mesa a bailar. Y eso se llama fetichismo de la mercancía. La mercancía se convierte en un fetiche. Ese es el último punto de la sección primera del capital. El fetichismo de la mercancía y su secreto. Entonces el gran secreto está debajo, ¿verdad? Entonces, al terminar esa parte, donde él descubre, hace filosofía de la mercancía, como dirían, why not, ¿por qué no? Hace filosofía de la mercancía, pone a bailar a las mesas,
en una relación social de producción donde establece lo que es la calidad del fetiche de la mercancía, que doblega, que obliga. De allí están los elementos de lo que es una sociedad consumista. Bueno, ahí cierra eso y se dedica en la sección segunda a demostrar cómo se transforma el dinero en capital. Y ahora vamos a ver cómo se transforma el dinero en capital. Y establece dos fórmulas sencillas. Primero comienza con la mercancía transformada en dinero para otra mercancía, pero esa otra mercancía, si se queda ahí, no se transforma en capital, tiene que transformarse en dinero nuevamente. Entonces la fórmula del capital, la fórmula técnica, la fórmula matemática, la fórmula económica del capital es DMD, dinero, mercancía, dinero. Esa es la sección segunda del capital. Una vez establecida la esencia de la contradicción del capital, es decir, la plusvalía, entre paréntesis, hay distintas maneras de llamar a la plusvalía. Hay una discusión epistemológica sobre que eso no se debe usar, otro dice que se debe usar plus trabajo, plus valor, ¿no? Plusvalía, yo no voy a decir que es el término que usa Marx, voy a decir que es el término que usa el traductor, uno de los traductores que yo considero más avanzados, pues, porque sabía de marxismo y por supuesto dominaba el alemán. Es Wenceslao Roses, el traductor de El Capital, en la edición del Fondo de Cultura Económica, ¿verdad? Eso por los años 40. Wenceslao traduce plusvalor, plus trabajo como plusvalía, y ahí se quedó. Las secciones que siguen, es decir, la sección 3, 4 y 5 del Capital, son 3 secciones, y es la idea central del Capital, 3 secciones dedicadas a plusvalía. Te van a encontrar ahí la plusvalía absoluta, que se basa simplemente en la extracción de trabajo puro, es decir, mantenimiento de una jornada de trabajo 18, 16, 14, y luego vienen unas luchas, ¿no?, por bajarla. Pero en la medida en que se pasa de la fase de la manufactura a la gran industria, nosotros vamos a tener presencia en una reducción más significativa del tiempo de trabajo y mucha más plusvalía. Y eso se llama plusvalía relativa. Es decir, la plusvalía relativa se produce cuando el capital constante, expresado en maquinaria, multiplica, cuadruplica y la circulación hace lo que se llama ahora un valor agregado, ¿no? Sí, se agrega más plusvalía a la circulación y es relativa, absoluta y relativa. Y la sección que sigue es la síntesis, es la realidad concreta de la contradicción entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Eso lo llama él la dialéctica de la plusvalía, y es la sección 1, 2, 3, 4, sección quinta del Capital. Una vez que termina esa relación dialéctica, plusvalía absoluta, plusvalía relativa, dice, vamos a pararnos aquí y ahora vamos a estudiar la forma dominante. Vamos a suponer, dice él al final de esa sección, vamos a suponer que el capitalista paga al trabajo lo que le debe, pues. Lo que debe ser, ese es el salario. Entonces comienza a examinar, la sección salario son más de 100 páginas, que sería muy bueno, muy útil para alguien que esté vinculado al Ministerio del Trabajo revisar esa sección, porque se ahorraría un tiempo enorme en revisar lo que es la parte histórica, las luchas por salario justo y sobre todo las condiciones en las cuales trabaja el obrero dentro de fábricas capitalistas. Pues Mar hace trabajo de campo. Y ahí hay al detalle, lo que se llaman los informes de los inspectores de fábrica, que están perfectamente estudiados ahí. Yo debo decir algo, ¿no? Nosotros tenemos que emular a Marx por ser un gran lector, un gran científico, un gran creador. Y fíjense, yo estoy esbozando apenas una arquitectura muy por encima de lo que es el Capital. Estamos en salario, sección sexta, salario, ¿verdad? Y arma una epistemología dialéctica. Primero, sin la relación no hay nada, y mucho menos sin el estudio de las contradicciones tampoco hay nada. Elabora un conjunto de conclusiones sobre la base de estos análisis y establece
Contradicción fundamental, capital-trabajo. Otras contradicciones que tiene el capitalismo. Bueno, el capital realmente planifica en la escala de la empresa. Hace su planificación horizontal, ¿verdad? Lo llaman los famosos organigramas que ahora pasaron de moda, ¿verdad? Lo que tú estabas planteando en relación con los compartimientos estancos, ya no, ahí se aplica una técnica, un método funcionalista, es decir, sistémico, pues, sistémico. Es decir, que aquí se acaban los gerentes de finanzas, gerente de administración, gerente de publicidad, no, eso está cruzado, ¿verdad? Eso está cruzado ahora. Pero esa es la planificación en la escala de la empresa. Es imposible que el capital pueda planificar en escala de la sociedad. Imposible. Por una razón muy sencilla, por la competencia. Competencia, y esa competencia adquiere rasgos violentos casi siempre. Y cada quien esconde su secreto de empresa. Y siempre tiene que haber una competencia. Y esa competencia la gana, en este momento la está ganando desde la época de Marx el monopolio. De la época de Engels para acá el oligopolio. Y en este momento los oligopolios de las finanzas, ¿verdad? Y las transnacionales de los medios de comunicación ligados a las finanzas. Es una parte bastante importante para nosotros por lo que estamos viviendo actualmente. Tercera contradicción que podría señalarse es que necesariamente la producción capitalista no puede detenerse. Es decir, la producción tiene que producirse en gran escala. Si usted produce en pequeña escala o en mediana escala, queda estrangulado por los monopolios y los oligopolios. Llega un momento entonces en la producción, se hace incontenible eso que él llamó, lo que Marx llamó el tropel de mercancía, que inunda el mercado y la sociedad no puede consumirlo totalmente. Es decir, siempre hay excedentes en la producción. Y precisamente los excedentes de la producción son los que conducen a las crisis. Unas crisis que Marx viene estudiando desde 1824-25, cada 10 años. Crisis de sobreproducción. E incluso las guerras grandes que hemos tenido son producto de crisis de sobreproducción. Entonces, hay una contradicción esencial entre la producción capitalista, la anarquía de la producción capitalista y la incapacidad de la sociedad para consumir lo que se produce. Y por supuesto, las contradicciones que se derivan de los monopolios, bueno, ahí se encuentran, ¿verdad?, que el monopolio y el oligopolio no solamente despoja al obrero de sus medios de producción y acaba con el conuco, con la pequeña producción, con la mediana. No, el propio capitalista sufre las consecuencias de esa contradicción, porque al final el capitalista es despojado, sale fuera del proceso de la producción. ¿Y quiénes quedan a cargo de la producción directamente? Los gerentes. En Marx ya aparecen elementos del capital donde dicen, mira, este es un gerente que gana tal, este es un gerente que gana tal, este es un gerente que gana tal. Así que esa es otra de las cosas que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Esas gerencias, esas famosas gerencias educativas. Cuando llega la gente, ahora vamos a gerenciar la educación, ¿verdad? Y en las empresas nuestras, entrando en esta materia, empresas de producción social que tienen 40 y 50 gerentes. Sí, bueno, mejor no nombrarlo, mejor no nombrarlo, ¿verdad? Entonces, hay una serie de contradicciones que Marx y Engels se encargan de jerarquizar, porque aquí se trata de jerarquizar también, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar, cómo lo vamos a estudiar, y ahora eso es para toda la vida. Eso es para toda la vida, maestro popular, para toda la vida, ¿verdad? Esto es un compromiso para toda la vida y es sustentable. Es decir, mire, va de generación en generación. Entonces ellos establecen unas contradicciones fundamentales, contradicción capital-trabajo, la contradicción de la anarquía de la producción y la planificación a escala de la empresa, las contradicciones en los monopolios, ¿verdad? En efecto, Marx no llegó a establecer la tendencia oligopólica. En Engels y en los últimos trabajos de Engels ya aparece la bolsa de valores como un gran oligopolio, aunque el término no lo usa. Pues bien, y llega al final de esta arquitectura, llegamos a lo que se llama la sección séptima, en donde muchos dicen que esta es la verdadera sección histórica del capital.
Yo no estoy de acuerdo con eso. La sección se llama Reproducción del Capital. Son cerca de 200 páginas, donde Mar echa el cuento de toda la teoría de la colonización, ¿verdad? Cómo se fue produciendo históricamente esta acumulación de capitales hasta llegar a la fase monopólica. Y esta es la sección que mucha gente, algunas veces hasta por flojera, la corta, la arranca del capital y la reparte. Estudiense eso, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez en el pedagógico tú viviste eso, ¿verdad? Léanse la acumulación de capital, o las últimas 90 páginas que son la acumulación originaria, pues. Y entonces aquella discusión sobre la acumulación originaria, ¿y qué es eso? ¿Verdad? Eso no es más que la reproducción del capital y ya, ¿verdad? Entonces hay que estudiar toda esta obra. Este es el libro primero. En el libro segundo, en el cual yo no voy a entrar acá, por muchas razones, ¿verdad? Estudia la circulación, las transformaciones de la circulación, la órbita de la circulación. Y el libro tercero, que fue publicado por Engels, bueno, es lo que estudia las formas metabólicas. Que ese término metabolismo no aparece ahí. Allí lo que aparece es una palabra que quiero que la copien: transfigurado, transfiguración, formas transfiguradas del capital. Yo creo que el uso de esta forma metabólica se lo debemos a Iván Mesaro. No sé si ustedes recuerdan a Mesaro, que el presidente Chávez siempre cargaba un libro grandísimo, un libro gigantesco que él cargaba de Badel Hermano. Y una vez en un a los presidentes, ya eran como las 10 de la noche, entonces dice, bueno, ahora vamos a estudiar esto, y sacó el libro de Mesaro, ¿verdad? Más allá del capital se llama. Allí es donde aparece la forma metabólica. La gente se asustó, ¿verdad? No se asusten, pero deben estudiar este trabajo. Resulta que Iván Mesaro es compañero de Jorge Giordani, a quien yo recomiendo la lectura de algunos materiales que están publicados por Badel Hermano, sobre todo lo que son sus impresiones. Hay una serie que se llama Impresiones de lo cotidiano, de Giordani, están publicadas por Badel. Yo acabo de revisarla de 2012, 2011, 2010, son 3 libros, pero él tiene más, porque él va anotando. Entonces, él comenta en una de esas partes referidas precisamente a planificación, y aquí sí me voy a detener un poco en planificación. Él comenta esas formas metabólicas y cita mucho a Iván Mesaro. Iván Mesaro insiste en que nosotros tenemos que pasar de una lógica capitalista a una lógica basada en el trabajo, pero en el metabolismo del trabajo. Gracias. Metabolismo del trabajo. Y esta forma metabólica, Giordani dice que el filósofo García Vaca la llama transustanciación. Entonces anota debajo de la palabra transfiguración, transustanciación. Ese es en términos filosóficos, de acuerdo con el maestro García Vaca. Teología. Transustanciación. Ajá. Eso es epistemología, pues. Lo estaba hablando Rosell de Falcón. Ya hablaremos. Bueno, entonces, las formas metabólicas las estudia Marx en el libro tercero. Voy a nombrar 4 nada más. Interés, es una forma metabólica del capital. Interés. Renta, eso que está planteado aquí. Capitalista y rentista, idea central. Cuando ustedes oigan una idea central, siempre sobre la idea central, siempre sobre la idea central, porque ahí debe haber alguna categoría clave. Rentista. Se creía en principio que las formas de renta eran formas feudales, formas que venían de formas precapitalistas. No, ¿verdad? Sin ir más allá, pues, entonces forma metabólica, renta, interés, ganancia media.
Y finalmente, en el libro tercero aparecen algunas cuestiones que particularmente yo he estado trabajando, que tienen que ver con las tendencias del capital actual. Aparece en el libro tercero. Y aparece como una, vamos a llamarlo de forma metabólica, la bolsa de valores. La bolsa de valores. Ya para 1867, cuando se publica el libro primero del Capital, la bolsa de valores tiene su asiento en Londres, en lo que hoy llaman la City, pero en Nueva York ya hay un desarrollo de la bolsa de valores en donde las mercancías, la producción directa, la industria, se está transformando en sociedades por acciones primero y en sociedades financieras después. Y ese es el origen de las crisis actuales del capital. El presidente Chávez hablaba de que el mundo se volvió papel, y a veces uno no lo entendía. No es valor papel. Es decir, porque ahora la teoría del valor se establece en el papel. Eso se llama derivado. O sea, nosotros estamos asistiendo ahorita a una producción de derivados que alcanza más de 500 billones de dólares en derivados. Ese es el gran problema del capital de hoy. Más de 500 billones de derivados. Los derivados son papeles tóxicos. Y la esfera financiera se ha chupado, yo lo comparaba con un agujero negro, se ha chupado las empresas como tal, pues las ha transformado en empresas por acciones y las ha metido en el mercado de valores. Pues eso se trató de hacer aquí, con PDVSA. Primero pidiendo la venta de un poquito de acciones porque el Estado no las puede vender. Eso lo pedía Giusti, ¿verdad? Teodoro, Giusti se montaron en ese proceso de privatización y la meritocracia de PDVSA llevaba a PDVSA hacia la bolsa de valores. Es decir, transformar la empresa en una empresa por acciones en donde la acción una vez que llega a la bolsa de valores es libre, porque ese es el libre mercado. Libre es que yo le puedo poner título y lo pongo a circular. Ya Marx había estudiado algunas de estas formas y decía que el campesino era bien inocente cuando llegaba del interior con sus cosas y iba al banco y depositaba, ¿verdad? Y entonces él creía que el dinero se lo estaban guardando ahí. Que él creía ingenuamente que ese era su dinero y cuando él lo fuera a reclamar era el mismo, pues la misma moneda, pues el fetiche, pues era la misma moneda. Y dice, no, eso se transforma en una acción y la acción rueda. La acción rueda. Ya para este momento, es decir, nosotros podemos hacerle cualquier crítica a Marx. ¿Por qué? Porque nosotros estamos asistiendo a mediados del siglo XIX de una forma capitalista desarrollada, monopólica, con tendencia monopólica. O sea, ahí no hay excusa, desde el punto de vista teórico-metodológico, ¿verdad? Entonces, en este momento, otra de las formas que Marx estudia, y yo la he trabajado para la cuestión de la crisis actual de la finanza, es el crédito, el sistema de crédito. Le da varias secciones, ¿verdad? Demuestra que el crédito no es ningún préstamo que el capitalista le hace al Estado. Uno se pregunta, bueno, ¿el crédito es un préstamo? Dice, no. El dinero no llega al Estado y el Estado da unos bonos a cambio del que presta. O sea, un banco, usted es banquero, usted me da un crédito, ¿verdad? Yo le respondo con los bonos del Estado. Y eso siempre ha sido así. Eso ocurrió así en la guerra civil. En la primera guerra se llamaban los bonos Liberty, ¿verdad? Entonces se chupan el Estado. Entonces los bonos se titularizan, es decir, los bonos circulan y se venden. Entonces, cuando el Estado viene a percibir el crédito para pagarle a sus empleados, ya el capitalista tiene resarcido y con ganancias ilimitadas los papeles que le ha entregado el Estado. Cuando le entrega papeles en bono, pues puede que le entregue tierra, o le entrega gerencias, o le entrega aduana. Aquí se entregaban aduana para que la administrara el capital extranjero. Y modernamente el capitalismo, cuando ha titularizado, porque esta es la forma que hoy domina, cuando ha titularizado, ha establecido que no se escapa ninguna de las esferas de la producción social.
Yo traía ahí algunos materiales que tienen que ver, más allá, bueno, no más allá, está allí metido en el objetivo 3, ¿verdad? Además de las formas de energía, es decir, formas de energía y las formas de minerales, es decir, hierro, aluminio, acero, ¿verdad? Están muy bien tratadas allí. Hay un problema que es el agua. Es decir, el agua como una forma de guerra, como una forma de mercancía, como una forma mercantil, ¿verdad? Y les doy un solo dato para cerrar esta parte y a ver si tienen alguna inquietud, que es esto, ¿verdad? En Buenos Aires hay una empresa, una transnacional privada, cobra la electricidad y el agua, todavía con Cristina. Por eso son sujeciones, ¿verdad? Es otra de las partes que nosotros tenemos que discutir porque a veces nos desbocamos y queremos, ¿verdad? Hacer la revolución, pasarle por encima al capital y a veces eso no es posible. Es decir, así como Marx estableció que hay una ley que limita la ganancia del capital, que es lo que llamó la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, hay obstáculos para que esa ley se cumpla. O sea, existe una dialéctica en la realidad que nosotros tenemos que estudiar. Y recuerdo una sola que se le presentó al presidente Chávez. El problema de la burocracia, los ministerios. Entonces tuvo que hacerle un bypass a los ministerios, a la burocracia, y creó las misiones. Pues la misión permite pasarle por encima, porque es una misión, pues, pasarle por encima. Porque hay trabas, y esas trabas burocráticas no siempre tienen que ver con el problema nuestro nacional, sino que se trata de un problema mundial. Porque el capitalismo mundializa, pero el capitalismo también globaliza. Yo voy a establecer un matiz teórico entre mundialización y globalización. Porque cuando el capitalismo globaliza, el capitalismo ideologiza además de mundializar. Es decir, impone. Es decir, van unos intereses allí. Es decir, ahí va una lógica capitalista en esa globalización. Pero esa globalización también nos amarra a nosotros. De allí que sea bien sabio el plan de la patria, cuando nos coloca en la necesidad de estudiar el objetivo que sigue y los objetivos que siguen, que son de naturaleza internacional incluso. Yo traía ahí un material también sobre planificación en relación con la reunión de la CELAC. La reunión de la CELAC en materia de planificación, en uno de los puntos, son 83 puntos que vienen en las resoluciones de la CELAC. El punto 43 o 44, ahí lo tengo en una ficha. Plantea la urgente necesidad de planificar regionalmente, continentalmente, como una manera de enfrentarnos a eso que se llama la lógica del capital. Entonces, como verán ustedes, esa lógica del capital es toda una formación económico-social que contiene, esta es la pureza nada más de lo que yo le estoy hablando, pero eso contiene una serie de impurezas que son modos de producción que coexisten todavía con la forma dominante. Y en esos modos de producción está el esclavismo, la forma feudal, la forma asiática, la forma eslava. Formas que reviven la explotación, porque el capital utiliza ahora formas de explotación como si estuviéramos en fases anteriores de la producción social, que es la esclavización en el trabajo, la vuelta al trabajo a destajo, ¿verdad? Entonces, yo me vi en la necesidad de detenerme en esta arquitectura del capital, porque es la idea central, ¿verdad? Es decir, de aquí en adelante, las categorías que ahí aparecen, establecidas, tanto aquí como en la lámina 7, que es un listado, ¿verdad? Ponla para ver la 7, a esa, ¿verdad? Vienen, son derivadas, podemos decir. Es decir, nosotros podemos, a partir de esta arquitectura del capital, que es la que prevalece, como dice el presidente, no nos llamemos engaños. Formación económico-social capitalista que prevalece, con su lógica, es la lógica del capital, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es rentista? Eso es más grave todavía.
De acuerdo con Asdrúbal Baptista, que fue que acuñó esto y lo tomó Giordani y se ha ido rodando, ¿verdad? La forma rentística, yo lo llamaría la conciencia rentística, reside en establecer teóricamente que cuando se trata de la renta, se trata de que uno no produce directamente, sino que vive como un parásito de lo que vende afuera. Y esa es la renta. Es decir, nosotros tenemos tanta dependencia, esta formación económico-social atrapa. La dependencia es la categoría máxima. Es decir, nosotros somos tan dependientes de la gente que el precio del petróleo no lo decidimos nosotros. Nosotros estamos sujetos a un mercado. Por ahí aparece el mercado como problema. Ahí está, el mercado como problema. Pues yo no quise poner mercado nada más. No, el mercado como problema. Eso significa que nosotros tenemos que convivir largo tiempo, con formas mercantiles, con formas de mercado. Nosotros tenemos que resistir todavía el embate de las transnacionales cuando acá rato nos están demandando. Pero nos demandan en organismos internacionales en los cuales Venezuela ha suscrito convenios. Y fíjense ustedes, ¿verdad?, hasta dónde llegará la gravedad del asunto, que Venezuela cumplió religiosamente con todo, pero religiosamente, como una religión, pues, con todo, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con la OEA, con eso que tú llamabas despectivamente, y qué bueno que le diste duro, con la UNESCO, ¿verdad? Y todavía seguimos con esos indicadores, ¿verdad? Pero hay organismos que incluso la gente no sabe que existen, ¿verdad?, que afortunadamente ahora están saliendo sobre la base de las demandas que la Exxon, por ejemplo, le ha metido a PDVSA. Ahora la gente sabe lo que es el CIADI, pero es que eso amarra. Y usted tiene que mandar a los mejores abogados nuestros a defender a Venezuela ahí, frente a las demandas contra PDVSA. Ese es el mercado como problema. Y el otro mercado como problema reside en que la renta no es nuestra. Bueno, es decir, ingresa una renta, está bien, hay una distribución, todo eso está muy bien. Pero aquí en cualquier momento bajan los precios del petróleo, porque ¿quiénes dominan el mercado petrolero? Las transnacionales. Es decir, cuando uno habla que el capitalismo tiene como tendencia dominante el monopolio y el oligopolio, esas son las transnacionales. ¿No? Las transnacionales son tan poderosas que son capaces de montar en este momento, a través de acciones terroristas, montar mediáticamente, ¿verdad?, una catástrofe, una calamidad, ¿verdad?, una guerra. Yo le iba a trabajar en una lámina ahí militar, una guerra de cuarta generación, montada sobre la base de deformaciones, indeterminaciones y sobre lo que ahora trabaja la física, pues, que es la guerra virtual. O sea, nosotros vivimos situaciones virtuales. Entonces, esto también es una categoría clave para el futuro, esto de lo virtual, ¿verdad? Porque con lo virtual se engaña. Sí, yo estoy de acuerdo con lo virtual en cuanto a la teoría física, ¿verdad?, que se monta sobre una lógica no capitalista, no lineal, no newtoniana. La que tú hablabas de Einstein, la montó. Sin la otra lógica diferente, no newtoniana, no era posible llegar a la relatividad. Porque es inconcebible, y aquí aparece un binomio Marx-Einstein. Einstein agrega la noción de tiempo a la de espacio. No sé si está por ahí, sí, allá está, Omar, ¿no? Omar es el geógrafo que, bueno, con él pueden contar para todo lo que sea la esfera geográfica. Ese es su fuerte, ¿verdad? Entonces, a las tres categorías de espacio newtonianas, Einstein le agregó la categoría temporal. Y a través de esas cuatro coordenadas de espacio-tiempo, construyó la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad y la teoría cuántica después son inconcebibles si usted aplica la lógica del capital, la lógica lineal, la lógica del pensamiento único, la lógica formal de sujeto, verbo y predicado, ¿verdad? Necesita pensar de otra manera. La dialéctica nos enseña a
pensar de otra manera. Pero la lógica cuántica también nos enseña a pensar en algo que es impensable, como por ejemplo que usted sea usted y otro, su contrario, al mismo tiempo. Eso es inconcebible en la lógica formal. Bueno, a la gente que decía así lo llamaban loco. Bueno, Russell debe estar de variando, dice, yo soy yo y mi contrario al mismo tiempo. Imposible. Igual que imposible era montar el árbol genético, ¿verdad?, el mapa genético, sin una lógica que no siguiera la persecución de lo que yo llamo ahora la persecución del tornillo, es decir, el elemento de aquí está, y el elemento está. Entonces la tabla periódica iba por 125 elementos y comenzaron a reunir los genios llevaban 30.000, 40.000 los gringos. Los franceses idearon una metodología, ¿verdad?, que se parece mucho a la metodología cuántica. Colocaron matrices, y a través de las matrices lograron montar el mapa genético. Y así pues, muchísimos ejemplos, ¿verdad?, que afortunadamente hoy están apareciendo, porque alguien habló aquí de la necesidad de que esto se estudiara, que fuera a las escuelas. Y yo voy a saludar, ¿verdad?, que también traje ahí 2 libros de la colección Bicentenario. Uno, que lo voy a recomendar acá, es el libro de Geografía Económica de 5º año. Ese libro de Geografía Económica de 5º año tiene un protagonista que está aquí presente en este momento y que trabajó en ese libro como asesor. El libro es el de Geografía Económica de 5º año, escrito por Yamile. ¿Cuál es el otro nombre de la otra autora, Omar? De las autoras del libro de geografía. Yamilet. ¿Ah? Son 2 autoras. Yamile. América es la coordinadora. Ok, aguántame aquí. Yuleima. Bueno, yo me traje tu libro, porque el libro de Yuleima y de Yamile es la base geográfica, geoeconómica del Plan de la Patria. O sea que eso está escrito. Y quien les habla, modestamente, también contribuyó con el libro de 4º año de Historia de Venezuela. Yo lo voy a mostrar a continuación, porque yo trabajo ahí varios planes. Es decir, el plan anterior, en el maletín, están los 2 libros. El plan anterior, el 2007-2013, está allí esquematizado. Y el plan de la parte estaba montado junto con un trabajo que yo hago hoy de la fachada. Las fachadas, pues, están denunciadas acá, ¿no? Y entonces resultó, por aquella mano invisible del mercado, la mano invisible del mercado cortó, por cuestiones mercantiles, cortó el libro, dejó hasta la página 272, pues todos tienen que salir así, y eso no salió. La edición revisada, a raíz de la muerte del presidente, nos obligó a volver sobre el asunto, y entonces sí, ahí está, ¿verdad? Están los esquemas del Plan de la Patria y están algunas consideraciones que yo hago ahí sobre problemas que están ahorita teniendo lugar en la frontera, ¿verdad?, pero dentro de esta concepción de las fachadas aparecen ahí, pues. Incluso, bueno, ya que estás aquí, claro, un aplauso. Fíjense, esto nos ahorra un trabajo enorme. Este trabajo ya está hecho. El capítulo 1, nuestro espacio geográfico y su economía a través del tiempo. Tiempo-espacio. Las láminas que están al final, que están tomadas de la Ley de Educación, destacan nada más y nada menos que la categoría geohistoria, que nos obliga a escribir las ciencias sociales
en términos geohistóricos. Pasa la otra. Ahí está, enfoque geohistórico. Valorización de los espacios. Bueno, esto está hecho aquí. Leo algunos capítulos. Venezuela, aquí está la fachada, país caribeño y atlántico. En uno de los discursos que yo traigo allí en ficha, ¿verdad? El presidente dice que nosotros somos un país de fachada, las nombra. Inexplicablemente, en el plan de la patria, pasa, retrocede un poco a otra. Aquí está. El plan dice reforzar y desarrollar mecanismos de control que permitan al Estado ejercer eficazmente su soberanía en el intercambio de bienes en la zona fronteriza. Fíjense la propuesta del comandante, el 11 de junio. Hay una discusión sobre esto, yo no voy a entrar en esa discusión, yo considero que hay una continuidad en ambos planes y proyectos, ¿verdad? Pero fíjense el detalle, pues. Allí se volaron las fachadas. Fíjense. ¿Qué dice el comandante? Fortalecer la presencia del Estado en la zona fronteriza y la articulación en las fachadas de integración caribeña, andina y amazónica. Aquí las muchachas, como le decimos cariñosamente, ponen capítulo 2, Venezuela, país caribeño y atlántico. Luego sigue la población venezolana, tal. Entonces, el capítulo 9 dice Venezuela como cuna de nuestro oro negro. Y sigue con un capítulo que es esencial, capítulo 10, Petróleos de Venezuela. Una industria comprometida con el pueblo. Repito, Petróleos de Venezuela, una industria comprometida con el pueblo. Sigue, Industrias en Venezuela, avances hacia su consolidación y participación colectiva. Sigue, Comercio y Servicio, Turismo, el capítulo 14 es clave. El agua, fuente de vida y energía eléctrica. Tiene un capítulo 15 que tiene que ver, allí en el plan de la patria plantean las empresas aguas abajo, ¿verdad? Aquí ellas trabajan con reciclaje y reutilización y hacen unas buenas entrevistas, ¿verdad? Con docentes, profesores y profesoras, ¿verdad? Y termina el capítulo 16, cierra con broche de oro, cierra con la unión de nuestra América para el fortalecimiento de los pueblos. Llegan hasta la CELAC, ¿verdad? Pues bien, este es el libro de Geografía de Venezuela, que yo lo obtuve por una vía no santa, como dicen, ¿verdad? Fue sustraída de una imprenta, porque esto lamentablemente no está llegando a los autores. O sea, yo sí que también me robé este, que es mío, ¿verdad? Este libro mío yo me lo robé, pero yo solo robé la revolución, pues. Entonces a veces que dice esas cosas, pues. Entonces, bueno. Geografía de Venezuela, 5º año. Yamilet Daimón Oropesa, Yoleima Rodríguez Enrique. Esto está en los liceos. Y no anota el nombre del asesor, del consultor asesor. Se llama Omar Hurtado Rayuxen. Creo que anda por ahí. Y este libro de 4º año, yo soy el autor, Federico Villalópez. Entonces, este libro llega hasta el plan de la patria. Sí, estos libros, fíjense ustedes, cuando yo me quejo de que no he recibido los libros que yo pensaba, ¿verdad? Y lo sigo pensando, ¿verdad? Yo en realidad me robé como 20 libros. Entonces yo tengo unos cuates, unos amigos de barra, con los cuales hacemos, ¿verdad? Conversamos y los he pasado, ¿verdad? Incluso lo están fotocopiando, pues. Pero fíjense ustedes esto no es tontería. Aquí dice, este libro se terminó de imprimir, nada, su tiraje cuesta de 400.000 ejemplares. ¿Dónde están? Cuando este libro va por la 2ª edición. Entonces, bueno, hay que asaltar los liceos, las escuelas y meterse, a ver si le han llegado a los directores, ¿verdad? A ver qué está pasando. Ya este va por la 2ª edición. Entonces, yo tengo entendido, no, si aquí se repartieron 30 millones de libros en 2 años. Entonces, lo que tú estás preguntando, ¿verdad? Bueno, aquí está la respuesta. Sí se está escribiendo la historia. Modestia aparte, pero se está escribiendo.
O sea, esta temática referida al Plan de la Patria está en los manuales ya, son manuales pues, libros de texto. Lo que pasa es que somos tan democráticos que no se aplica la ley, que eso es libre pues. O sea, aquí hay un ejercicio que pasa por encima del Estado docente, de eso que está allí. O sea, el docente es libre, pues, docente libre, alumno libre, pero deberían llegar, pues. A decir, pues nosotros estamos dados al diálogo y al debate, pero el debate sobre base firme. Esas son las bases, ¿verdad? Entonces, yo me traje esos 2 libros, pero hay 20 libros más. Yo puedo hablar aquí de los libros de Noemí Frías, con el libro de... ¿verdad? Miren, los libros de matemática tienen un enfoque geohistórico que es inconcebible. O sea, es otra lógica. Es una lógica no capitalista que enseña a pensar sobre otras cosas para que no estén mal acostumbrados, ¿verdad? Entonces, es bueno que nosotros hagamos una batida porque nosotros estamos ahorita aquí plantados en un centro que tengo entendido que es oficial, o sea, que depende del ministerio. Ok, hay que... Sí, pero eso no importa, ¿verdad? Esta queja debe llegarle a Ricardo, ¿no? A Ricardo, ¿verdad? Yo me quejé ante muchas autoridades, pero ni siquiera logré un lote de libros. Son 400.000. ¿Tú sabes lo que es 400.000 ejemplares? Eso no cabe aquí. Entonces yo lo traje hoy porque aquí está el Plan de la Patria, aquí está la CELAC, pero aquí están los enfoques que la gente está reclamando desde hace años, a los cuales se refería Russell, que tal vez hubiese hecho una exposición diferente si conoce esto. Estoy plenamente seguro, porque sobre estas bases sobre las cuales hay que seguir construyendo el pensamiento nuevo y renovador. Y con esto cierro para abrir el debate, pues. Así que no están muy cansados o quieren otra cosa. Bueno, gracias.